Hola, buenas tardes. Vamos a aguantar el último tirón. Soy ya el último. Veo ya caras de sufrimiento y mucha calor. Ya nos queda poquito. Ánimo. Vamos a intentar por lo menos de darles una píldora interesante. Al final, consideramos desde Azul una empresa española especialista en soluciones de riego, especialistas en agua. Consideramos que hay muchos costes asociados al tema del agua, al tema del riego en el cultivo del almendro, asociados que nos pueden ayudar a mejorar mucho la rentabilidad del cultivo. Cuanto menos lo que quiero es darles esta píldora en cuanto a reflexionar de verdad a que no es solamente un tema de intentar buscar soluciones de ahorrar agua, sino que hay otra serie de circunstancias en el cultivo del almendro que el riego nos puede ayudar a bajar esos costes y mejorar la rentabilidad. Ese al final es nuestra presentación. Tenemos claro que la agricultura está evolucionando y todos tenemos el problema de escasez de agua. Tenemos el problema también del suelo y tenemos que ser capaces a la vez, con menos agua y con el mismo suelo, cuanto menos, intentar conseguir mejorar nuestros rendimientos. Pero no debemos olvidar de que hay un parámetro de calidad que también debemos de buscar y de intentar buscar paliar problemáticas que hay en cuanto a cosecha, ¿no? Como puede ser en el caso de la almendra que se está tirando a suelo, ¿no? Y que recogemos, que puede tener algún riesgo en cuanto a enfermedades, aflatosinas, etcétera. Y cuando nosotros tenemos, con una de las soluciones que les voy a proponer, oculta, pues de alguna forma colaboramos a mejorar ese aspecto de calidad. A la vez, los negocios hoy día y ante esta nueva agricultura tenemos que tener muy en cuenta que lo digital va asociado al riego también y sobre todo también a la nutrición, de forma que conseguir ser un poco más sostenibles con ese ahorro de agua, ese ahorro de nutrientes, intentar sacar esas cosechas de almendro con menos herbicidas, con menos químicos y, por otro lado, buscar también cómo podemos, con soluciones de riego, paliar el coste de la mano de obra que todos tanto nos afecta, que todos sufrimos por coste, por escasez, etcétera. Bueno, pues en el riego también podemos ayudar a minimizar ese coste de mano de obra. Las soluciones que les planteo hoy muy rápido son, consideramos 4 con las que vemos resultados prácticos en el cultivo del almendro. Una sería el riego por goteo subterráneo, otra enfocada a lo que sería la nutrición, la fertilización dentro del almendro. El tema del digital farming, la agricultura digital, lo que hablábamos de datos dentro de la solución de riego, de las explotaciones, y no quitarle importancia a la filtración en nuestras instalaciones, porque a veces el no tener esa solución convenientemente ajustada, pues conlleva tirar mucha agua en las fincas, lo que ocasiona grandes problemas. Entrando en riego por goteo subterráneo, consideramos que en almendro se ajusta perfectamente. Son miles de hectáreas las que hay ejecutadas en todo el mundo y nos ayuda, como decía, a solucionar esos problemas de la nueva agricultura. A de verdad ser más rentables, estamos teniendo resultados interesantes en rendimiento, siendo mucho más sostenibles porque minimizamos el coste de químicos y de fertilizantes y a la vez solucionan muchos problemas que también tenemos en las fincas de almendro, ¿no? Como pueden ser pues, daños por roedores, daños por maquinaria, ese problema de fincas que tienen poca agua y nos empezamos a ahorrar 15-20% de agua. Por lo tanto, se ajusta perfectamente a la nueva agricultura. Es una solución, el riego por goteo subterráneo, que lo estamos aplicando en multitud de cultivos, no solamente en almendro, como podemos ver aquí, y que, por citar algún caso, en lo que sería en almendro en seto, esta explotación está aquí en España, bueno, pues nos está suponiendo directamente solucionar un problema de mantenimiento en cuanto a roturas, que había aquí un gran problema de roedores, de un 30% porque minimizamos todo ese coste enterrando la tubería, dejando todo desaparecido, no exponiéndolo a esas labores y esos roedores y, por tanto, bajamos justo ahí ese coste que había de mantenimiento. Por otro lado, obviamente, pues el manejar esta cubierta sin estorbos. Está viendo esta mañana, por ejemplo, en el stand de Industrias David, maquinaria específica para trabajar sobre cabellón y, bueno, pues se veía que la manguera podía ser un problema para ciertas labores porque podía dañarla con esa maquinaria específica. Estamos yendo a una agricultura sin herbicidas, por tanto, cogen peso las labores mecánicas y, por tanto, ahí tenemos que andar muy finos para no estropear el sistema de riego. Aquí hago un cuadro comparativo de riego por goteo superficial frente a subterráneo en una explotación en almendro. No tenemos mucho tiempo, no me enredo en entrar en detalle en número, la pueden ver luego en streaming tranquilamente, pero el resumen es que estamos ahorrando un 15% de agua, que estamos ahorrando, en este caso, un 20% de nutrición,
que hay un ahorro de costes en labores culturales porque hay menos proliferación de malas hierbas, menos coste en cuanto a operación, porque no hay tantas roturas, no hay tanto coste de operación de mantenimiento. Es decir, que en una hectárea podemos llegar a ahorrar, en este caso, son datos de un productor, que nos los pasan ellos directamente, de más de 700 euros por hectárea en costes. Señores, esto como productores sí está en nuestra mano y es donde de verdad podemos exprimir la rentabilidad de este tipo de cultivos. Por lo tanto, si encima mi rendimiento soy capaz de hacerlo bien, con menos sacar más, está hablando de un 10%, no es mucho, pero bueno, al final si nos movemos con rendimientos altos, vamos a balances positivos de más de 1.000 euros por hectárea, en este caso 1.600, que creo que, como digo, sí que está en nuestra mano poder coger este tipo de soluciones para mejorar nuestra rentabilidad. Hay que hablar de nutrición y más sobre todo si ya he hablado de riego subterráneo. Poder aplicar todos estos nutrientes en la zona radicular es mucho más eficiente porque estamos incorporando el fertilizante directamente al pelo radicular absorbente en su zona de confort, su zona cómoda. No tiene que bajar esa nutrición, lo colocamos en el sitio exacto. Somos más precisos y esto ocasiona mejorar nuestro rendimiento, rentabilidad, bajada de costes, va todo relacionado. Pero obviamente, riego subterráneo, hablando de nutrición, es una solución muy, muy de la mano porque nos ayuda a bajar. Y hoy día, con la subida que tenemos de fertilizantes, creo que todos tenemos que estar pensando en esto. Por otro lado, también tener un buen sistema de nutrición nos ayuda a ser mucho más rápidos, sobre todo si va asociado a subterráneo, en cuanto a cubrir esas carencias. Porque cuando aplicamos directamente a las raíces, cualquier carencia que tengamos en un hierro o en algún micro, estamos directamente incorporándolo muy fácil, muy rápido. Esa respuesta a la vez en el cultivo también se manifiesta. Por lo tanto, volvemos a conseguir otra parte en la nutrición interesante, que es conseguir más velocidad de respuesta del cultivo. No podemos olvidarnos de los datos. Veo que en anteriores ponencias ya se ha hablado, porque al final es cierto, cuanto más información tengamos, tienes más información para poder decidir y acertar en las decisiones que tomes en el manejo del cultivo. Nosotros desde Azud y por la parte de agua y soluciones de riego que nos tocan, tenemos claro que hay que tener en la palma de nuestra mano el control, tanto no solamente de abrir y cerrar válvulas, que todos solemos tenerlo, sino también de tener monitorizado cuántos litros de nutrición estoy aportando en cada sector, cuántos litros de abonado, qué está pasando en el suelo, qué está pasando en la planta, qué está pasando en el aspecto meteorológico en nuestra finca, porque todo esto bien trabajado al final nos da un feedback de información brutal para de verdad tomar decisiones súper acertadas. Por lo tanto, la gracia ya no es solo de tener toda esta cantidad de información de sensores, sino de tenerla de una manera concentrada, relacionada y que no tengamos al final intentar detener, que es lo que nos pasa a todos los productores, ¿no? Tenemos el móvil lleno de aplicaciones, que si las sondas, que si el riego, que si... Entonces, al final también es un hándicap y nosotros desde nuestra perspectiva como fabricantes de sistemas de riego se trata de englobar todo esto en una misma en cuanto a lo que concierne a toda esa información que he comentado. Porque, bueno, ahí vienen a tener esa información para conseguir de verdad otra vez incidir en los costes de producción. Bien, para terminar, y el último bloque, y por estar en tiempo, como decía, quiero darle mucha atención a este aspecto porque a veces lo damos por hecho, pensamos que todas las filtraciones son iguales, nos guiamos por modas, nos guiamos por lo del vecino y desde Azud pues, nos gusta estudiar la filtración de una manera detallada en función de las problemáticas de cada proyecto. Porque aunque estés al lado de otro que le va bien una tecnología, puede que esa no sea la acertada para ti y eso ocasiona al final costes en cuanto a, sobre todo, tirar agua de lavado, y ahí es donde nosotros incidimos con soluciones cada día de consumir menos agua de lavado para esa filtración automática. Todos buscamos no tener dependencia, ¿no?, de esa filtración, pero hay que tenerla no a cualquier precio, sino a buscar ese ahorro de agua importante que al final también es energía. Y bueno, pues para terminar, dar las gracias, que nosotros en esta jornada nos sentimos muy a gusto, porque nos gusta estar dentro de todo el ecosistema de lo que concierne al productor, porque es lo que al final nos da la información y la conciencia de las problemáticas y con lo que nosotros intentamos dar este tipo de soluciones. Por lo tanto, muchas gracias por aguantar hasta el final.
Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Javier, que te conozco. Yo quería hacer no una corrección, sino quizá un cambio de término. Cuando has dicho que se podía ahorrar un 15% de aplicación de agua, yo creo que el término correcto debería ser que podemos ser más eficientes en un 15%. Es decir, porque en el cultivo del almendro ahorrar agua no es beneficioso. Aunque la línea va por ahí, pero tenemos que ser más eficientes. Con lo cual, si tenemos que obtener un resultado, si podemos reducir un 15%, quiere decir que no lo dejamos guardado. Lo aplicaremos en futuras ocasiones que nos beneficiará. Cada proyecto, agradezco el comentario, ¿no? Porque a veces nos caemos en la tentación de decir ahorro agua y como tú bien dices, más de la mitad del país me atrevo a decir que está en el almendro en riego deficitario. Entonces se trata de, al final yo mismo estoy así, ¿no? Estoy con dotaciones de los típicos 1000 metros cúbicos y oye, si en vez de 1000 pensar que le estás aportando 1150, pues hombre, pues la curva de rendimiento al final lo agradece. Y eso acarrea al final lo que decíamos, ¿no? Aprovecharla mucho mejor y sacar con la misma cantidad de agua más kilos de almendra. Esa es. Cada proyecto tiene unas condicionantes y obviamente el que va sobrado de agua, que hay zonas que no están cubriendo las necesidades del 100%, ahí sí hay un ahorro. Donde estás en riesgos deficitarios, por supuesto que es aprovecharla en pro, ¿no? de más rendimiento. Perfecto.